En esta casa sucedió uno de los hechos más escandalosos y mediáticos de Estados Unidos en el año de 1965. Quédate y descubre qué le sucedió a Sylvia Likens. Hija de Lester y Betty Likens, Sylvia Mary Likens, más conocida como Sylvia Likens, nació el 3 de enero de 1949 en Indiana, Estados Unidos. Siendo la hija del medio en un hogar con 5 hijos, Sylvia siempre se caracterizó por cuidar de sus hermanos, en especial de Jennifer, su hermana menor, quien sufría de polio y llevaba un refuerzo de metal en la pierna más débil. Además de esto, Sylvia solía trabajar cuidando niños esporádicamente. De esta manera colaboraba con la economía de su hogar. Lester y Betty Likens tenían una concesión en ferias ambulantes. Por esta razón, viajaban constantemente por todo el país. Para junio de 1965, el matrimonio Likens se había separado. Betty estaba cansada de los constantes desplazamientos, quería que sus hijos tuviesen una estabilidad. Sin embargo, Lester intentó convencerla para que lo acompañase a una última feria, diciéndole que dejaran a Sylvia y a Jennifer con la madre de Betty, a lo cual ella se negó, pues su madre ya cuidaba de su hijo menor. Es en este momento donde Gertrude Bansewski, más conocida como Gertrude, entra a formar parte de la vida de los Likens. Nacida el 19 de septiembre de 1928, Gertrude tuvo una infancia muy difícil. Con el fallecimiento de su padre cuando ella era solo una niña, se vio obligada a abandonar la escuela a una edad temprana. Allí conoció a John Bansewski, con quien se casó y tuvieron 6 hijos. Sin embargo, John tenía un temperamento muy fuerte y la golpeaba constantemente. Por esta razón se divorciaron después de 10 años de casados. A los 34 años, Gertrude conoció a un joven llamado Andy de 23 años, con quien tuvo un romance y además tuvieron un hijo. Pero la realidad era que Andy no la quería, solamente la buscaba por dinero. Gertrude y sus hijos asistían a la iglesia bautista, misma que asistían los Likens. Allí fue donde se conocieron. Gertrude, necesitada de dinero, se ofrece a cuidar de Sylvia y de Jennifer, diciéndole a su padre que las cuidaría como si fuesen sus propias hijas. Esto lo haría a cambio de $20 semanales, trato que aceptan los Likens. Así fue como Jennifer y Sylvia Likens llegan a vivir a la casa de los Bansewski. Todo iba bien, hasta que un par de semanas después, el cheque que debía llegar a casa de los Bansewski se retrasa, razón que enfada demasiado a Gertrude, por lo cual decide reprender a las niñas golpeándolas con una paleta de este tipo. Pero, como Jennifer sufría de polio, Sylvia se ofrece a recibir el castigo de su hermana, por lo cual los golpes para Sylvia siempre eran más fuertes. Pasaron los días y Paula, la hija mayor de Gertrude, queda embarazada. Ella le cuenta esta situación a Sylvia, pidiéndole el favor que no le diga a nadie. Lastimosamente, Sylvia presencia una pelea entre Paula y su novio, por lo que se ve obligada a contarlo del embarazo para que no le haga daño. Lo malo es que en el lugar se encontraba Richard, un chico del vecindario que pretendía a Sylvia. Esto enoja demasiado a Paula, por lo que se va corriendo a su casa y le dice a su madre que Sylvia está diciendo que es una chica fácil. Obviamente, Gertrude decide reprender a la pobre joven, así que cuando Sylvia llega a casa hace que Johnny, uno de sus hijos menores, tome de los brazos a Sylvia, luego le dice a Paula que la castigue ella misma. Cabe resaltar que para este momento el matrimonio Likens se encontraba al día con los pagos semanales. En septiembre de 1965, durante un evento en la iglesia, Gertrude malinterpreta una situación entre Andy y Sylvia, acusándola de coquetearle e intentar quedarse con él, acusaciones que Sylvia niega rotundamente. Esto enojó demasiado a Gertrude, por lo que volvió a reunir a todos sus hijos en la sala, incluida Jennifer. Hizo que Sylvia se introdujera una botella de vidrio en sus partes íntimas. La botella se rompió dentro de Sylvia causándole graves heridas. Además, ordenó a Stephanie y su novio Coy que la llevaran al sótano. Así que ellos la cogieron y la botaron por las escaleras, causándole heridas aún más graves a Sylvia. Que Johnny, uno de los hijos menores de Gertrude, llevaba a más niños y adolescentes del vecindario a que vieran cómo tenían encerrada a Sylvia en el sótano. Esto hizo que Sylvia se convirtiera en el mayor centro de atracción del vecindario. Sylvia sufrió interminables torturas, la golpeaban, la abusaban, la quemaban con cigarrillos.
Todo esto a manos de todo el vecindario que iba a divertirse con Silvia. Nadie, absolutamente nadie, dijo nada nunca. Una de las torturas que más impactan en este caso fue cuando Gertrude, con una aguja caliente, decidió escribir sobre el pecho de Silvia la frase: «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo». Al darse cuenta que estaba tardando demasiado, le ordenó a Richard que terminara el trabajo. Este lo terminó con una navaja. Sin duda alguna, la belleza de Silvia, la bondad y su pureza causaron en Gertrude una gran envidia. Envidia que se convirtió en odio, y este odio lo transmitió a sus hijos. El 26 de octubre de 1965, Gertrude le ordena a Stephanie y a Richard que le arrojen a Silvia un balde con agua fría para que se despertara, pero ella no abrió sus ojos y nunca más volvió a hacerlo. Stephanie entró en pánico y empezó a gritar. Uno de los chicos llamó a la policía. Jennifer, la hermana de Silvia, esperaba a los oficiales en la puerta de la casa. Desconsolada y sintiéndose culpable por nunca haber defendido a su hermana, le dijo a los policías: «Sáquenme de aquí y les diré todo». Y es así como empieza uno de los primeros juicios más mediáticos de todo Estados Unidos, tanto así que llegó a la revista Times. Paula fue encontrada culpable y pagó un par de años de cárcel. Tuvo a su bebé y le puso Gertrude. Johnny también fue encarcelado, convirtiéndose así en el preso más joven de todo el reformatorio estatal de Indiana. Cumplió su condena y se convirtió en ministro clérigo. Richard también fue encontrado culpable de homicidio. Cumplió 18 meses de cárcel y falleció a los 21 años de cáncer de pulmón. Coy también pagó un par de años de cárcel. El resto de menores no fueron imputados. Gertrude desde el principio fue encontrada culpable, por lo que había sido sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, ella apeló esta sentencia, por lo que fue modificada a cadena perpetua con un mínimo de 20 años en prisión. Por lo cual, ella en 1985 salió en libertad. Falleció en 1990 de cáncer de pulmón. Los padres de Silvia continuaron su vida en las ferias. Dejaron a Jennifer con el juez de distrito de su familia, quienes le ayudaron a recuperarse por completo del polio. Y es así como llegamos al final de esta historia. Secuestro, violaciones múltiples y torturas interminables. Silencio absoluto. Así fueron los últimos días de Silvia Likens. No olvides suscribirte, dejar tu like. Nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.